¿Alguna vez has sentido que la tormenta no solo ruge afuera, sino que también golpea por dentro, y te preguntas si Dios realmente está presente en medio de todo eso? Tal vez hoy no estás enfrentando una lluvia ligera, sino vientos que sacuden tu fe, noticias que pesan en el pecho, decisiones que no dan espera, silencios que duelen más que cualquier palabra. Y aunque oras, aunque intentas mantenerte firme, hay una parte de ti que se pregunta si esta vez será demasiado. Si esta tormenta será la que finalmente te derribe. Escucha esto con atención. No es casualidad que estés aquí hoy. Hay momentos en los que el Espíritu de Dios habla con claridad, no para negar la tormenta, sino para revelarte algo más profundo. No estás expuesto. No estás desprotegido. No estás a la intemperie. Hay un refugio que no se mueve, aunque todo a tu alrededor tiemble. A veces pensamos que la presencia de Dios significa ausencia de conflicto. Pero la verdad es otra. Hay batallas que no llegan para destruirte, sino para mostrarte quién te cubre. Hay vientos que no vienen a quebrarte, sino a empujarte hacia un lugar más seguro del que jamás habrías buscado por tu cuenta. Cuando todo parece inestable, cuando la mente corre y el corazón se acelera, Dios no se aleja. Él se acerca. Se convierte en muro. En escudo. En fortaleza firme. Como un castillo que no se quiebra bajo el asedio, como una roca que no se deshace con la lluvia, Él permanece. Dios es nuestro amparo y nuestra fuerza, ayuda segura cuando el peligro amenaza. Tal vez no sientes paz ahora mismo. Tal vez tu respiración es corta y tus pensamientos no descansan. Pero hay una verdad que no depende de lo que sientes. La presencia de Dios no se mide por la calma del entorno, sino por su fidelidad constante. Él no observa la tormenta desde lejos. Él está contigo dentro de ella. Hay momentos en los que el Espíritu Santo susurra cuando el ruido es más fuerte. No siempre con gritos, no siempre con respuestas inmediatas, sino con una certeza profunda que atraviesa el miedo. Esa certeza dice, no caerás. No porque seas fuerte, sino porque estás sostenido. Aunque camines por aguas profundas, no te ahogarás. Aunque el fuego te rodee, no te consumirá. Detente un instante. Respira. Permite que esta verdad descienda de la mente al corazón. Dios no es solo quien calma la tormenta. Es quien se convierte en tu refugio mientras dura. Es quien te cubre cuando no tienes fuerzas para seguir luchando. Es quien pelea por ti cuando tus manos ya no pueden sostener nada más. Quizás esta tormenta no es el final. Quizás es el lugar donde estás aprendiendo a confiar de una forma nueva, más profunda, más real. Donde descubres que tu seguridad nunca estuvo en las circunstancias, sino en aquel que no cambia. Y mientras el viento sigue soplando, hay una fortaleza que no se mueve, una defensa viva que te rodea, una presencia que permanece, firme, fiel, invencible. Y si la tormenta que hoy enfrentas no es una señal de abandono, sino una invitación a refugiarte más cerca de Dios que nunca? Porque hay tempestades que revelan lo que la calma no puede mostrar. En los días tranquilos creemos entender la fe, pero es en medio del ruido donde el corazón aprende a descansar de verdad. Cuando ya no controlas el rumbo, cuando no puedes detener el viento ni cambiar el pronóstico, algo dentro de ti se rinde. Y en esa rendición, Dios se revela como defensor. No como una idea lejana. No como un concepto espiritual. Sino como presencia viva. Como alguien que se interpone entre tú y aquello que amenaza con destruirte. El Señor pelea por ti, tú solo permanece en calma. Esa no es una frase bonita. Es una promesa que se activa justo cuando tus fuerzas se agotan. Hay batallas que no te corresponde ganar. Hay cargas que no estabas llamado a sostener. El Espíritu Santo habla hoy para recordarte que no todo depende de ti. Que no necesitas tener todas las respuestas. Que no tienes que ser invulnerable para estar seguro. Tu seguridad no nace de tu capacidad, sino de su carácter. Tal vez has estado resistiendo la tormenta con tensión, con miedo, con un nudo constante en el pecho.
Tal vez has intentado mantener el control porque soltarlo parece aterrador. Pero hay un descanso que solo llega cuando reconoces quién es Dios en medio del caos. Cuando aceptas que Él no es espectador, sino defensor activo. Imagina por un momento una muralla que no se rompe. No porque el ataque sea débil, sino porque su fundamento es eterno. Así es Dios contigo. Cada palabra que intenta derribarte, cada circunstancia que intenta intimidarte, cada pensamiento que susurra derrota, se encuentra con una verdad más fuerte. El nombre del Señor es torre fuerte, el justo corre a ella y está a salvo. Puede que la tormenta no se detenga de inmediato. Puede que el cielo siga oscuro por un tiempo. Pero algo empieza a cambiar dentro de ti. Ya no te sientes expuesto. Ya no estás a la deriva. Hay una paz que no depende del clima exterior, una firmeza que nace de saber que no estás solo. El Espíritu Santo no solo consuela, también fortalece. Te recuerda quién eres y a quién perteneces. Te ancla cuando todo se mueve. Te envuelve cuando el miedo intenta tomar espacio. Y poco a poco, descubres que la tormenta no tiene la última palabra. Hay un propósito incluso aquí. No en el dolor en sí, sino en la transformación que ocurre cuando confías. Cuando eliges refugiarte en Dios en lugar de huir. Cuando permites que Él sea tu defensa y no tu último recurso. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Y mientras avanzas, quizá con pasos lentos pero firmes, algo queda claro. No estás sobreviviendo por casualidad. Estás siendo sostenido con intención. Protegido con amor. Defendido con poder. La tormenta sigue, pero tu fundamento es más fuerte. Y en ese lugar seguro, algo nuevo comienza a formarse dentro de ti. ¿Te has dado cuenta de cómo, en medio de la tormenta, el miedo intenta convencerte de que estás solo, aunque sabes que Dios ha sido fiel antes? El temor no siempre grita. A veces susurra. Se presenta como una duda razonable, como una preocupación constante, como una pregunta que parece lógica, ¿y si esta vez Dios no interviene? ¿Y si esta situación es diferente? Pero el Espíritu Santo no guarda silencio frente a esas mentiras. Él habla hoy para recordarte algo esencial: Dios no cambia según la intensidad del viento. Hay algo poderoso en reconocer que no necesitas entender todo para estar seguro. La fe no es ausencia de preguntas, es confianza en medio de ellas. Cuando el suelo tiembla bajo tus pies, cuando la noche parece alargarse más de lo esperado, Dios no se debilita. Su carácter no se ve afectado por tus circunstancias. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Quizás te has acostumbrado a pensar en Dios como refugio solo después de que todo pase. Como si su protección llegara al final, cuando la tormenta ya hizo su trabajo. Pero hoy el Espíritu te invita a verlo diferente. Dios es fortaleza ahora. No después. No cuando todo esté resuelto. Él es defensor activo mientras el conflicto sigue en curso. Hay momentos en los que tu fe no se siente fuerte. Momentos en los que orar se siente pesado y la esperanza parece frágil. Y aún así, Dios no se retira. Él permanece. Incluso cuando tu voz tiembla, su promesa no lo hace. Incluso cuando tus manos están cansadas, Él sigue sosteniéndote. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. La tormenta no define tu valor. No define tu destino. No define tu final. Solo revela en quién has puesto tu confianza. Y cuando eliges mirar más allá del ruido, cuando decides anclar tu corazón en Dios, algo empieza a alinearse. No afuera, sino dentro. Empiezas a darte cuenta de que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de Dios reinando en medio de él. El Espíritu Santo obra de formas que no siempre son visibles, pero siempre son reales. Fortalece tu interior cuando nadie más lo nota. Te recuerda verdades cuando tu mente insiste en escenarios de derrota. Te envuelve con una seguridad que no depende de resultados inmediatos. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
Tal vez esta tormenta está revelando áreas donde habías puesto tu seguridad en cosas que no podían sostenerte. Tal vez está sacando a la superficie miedos que habías aprendido a esconder. No para exponerte, sino para sanarte. No para avergonzarte, sino para llevarte a un lugar más firme. Dios no desperdicia el dolor. No ignora tu proceso. No minimiza tus lágrimas. Él las recoge. Las transforma. Y mientras el viento sigue soplando, hay una obra silenciosa ocurriendo en lo profundo. Estás siendo afirmado. Estás siendo fortalecido. Estás aprendiendo a permanecer bajo su cobertura, no por obligación, sino por confianza. Y si el mayor peligro de la tormenta no es lo que ocurre afuera, sino permitir que el miedo gobierne lo que sucede dentro de ti, porque hay vientos externos que no pueden dañarte si tu interior está anclado en Dios. Pero cuando el temor toma el control, incluso el ruido más pequeño parece amenazante. El Espíritu Santo habla hoy para devolverle a tu corazón la autoridad que había cedido al miedo. No fuiste creado para vivir a la defensiva. Fuiste creado para habitar en refugio. Dios no es una fortaleza frágil. No es un muro agrietado. No es un lugar que se derrumba cuando la presión aumenta. Él es defensa firme, constante, confiable. Y cuando corres hacia Él, no te recibe con reproches, sino con cobertura. Tú eres mi escondite, me guardarás del peligro y me rodearás con cantos de liberación. Tal vez has estado vigilante, tenso, esperando el próximo golpe. Como si tuvieras que anticiparte a todo para no caer. Pero esa carga no te corresponde. Hay una diferencia profunda entre estar alerta y vivir en ansiedad. Dios no te llama a controlar la tormenta, sino a confiar en aquel que la gobierna. El Espíritu Santo no solo señala el refugio, también te guía hasta él. Te enseña a soltar el control sin sentirte vulnerable. Te recuerda que descansar en Dios no es rendirse al caos, sino reconocer su soberanía. Cuando sueltas, no caes. Cuando confías, eres sostenido. En paz me acuesto y duermo, porque solo tú me haces vivir confiado. Puede que todavía escuches el viento. Puede que las circunstancias no hayan cambiado. Pero hay algo diferente en tu interior. Ya no estás huyendo. Ya no estás resistiendo solo. Hay una quietud nueva que no nace de la lógica, sino de la certeza de que Dios está contigo y delante de ti. Las tormentas pasan, pero las verdades que aprendes en ellas permanecen. Aprendes que no necesitas endurecerte para sobrevivir. Aprendes que la verdadera fuerza no está en aguantar más, sino en apoyarte mejor. Aprendes que Dios no solo te rescata, también te enseña a permanecer bajo su protección. El Espíritu Santo fortalece tu fe de manera silenciosa pero profunda. Te recuerda promesas cuando la memoria falla. Te levanta cuando el cansancio pesa. Te cubre cuando ya no sabes cómo seguir. Y en medio de todo, afirma algo esencial: no estás expuesto, estás resguardado. Tal vez hoy no necesitas una salida rápida, sino una convicción firme. No necesitas que todo se calme, sino saber dónde estás parado. Y estás en Dios. En su fortaleza. En su defensa. En su cuidado constante. El Señor es bueno, es refugio en el día de la angustia. Mientras el mundo sigue girando y las tormentas continúan apareciendo, tu corazón aprende algo nuevo. Aprende a habitar en confianza. Aprende a reconocer la voz del Espíritu en medio del ruido. Aprende que, pase lo que pase, hay un lugar seguro que nunca desaparece. ¿Has notado cómo, cuando la tormenta se prolonga, el cansancio comienza a hablar más fuerte que la fe? No siempre es desesperación abierta. A veces es agotamiento silencioso. Una sensación de estar haciendo lo correcto, confiando, esperando, pero sin ver cambios inmediatos. Y en ese desgaste, el corazón empieza a preguntarse cuánto más puede resistir. El Espíritu Santo conoce ese cansancio. No lo juzga. Lo atiende con cuidado. Dios no te pide que seas incansable.
No espera que atravieses la tormenta fingiendo fortaleza. Él sabe cuando tus fuerzas disminuyen, cuando tu ánimo se debilita, cuando tu esperanza necesita ser sostenida. Y en ese punto exacto, Él no se aparta. Se acerca aún más. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Tal vez has estado tratando de mantenerte firme por pura disciplina espiritual. Oras, lees, sigues adelante, pero algo dentro de ti está fatigado. Y está bien reconocerlo. La fe verdadera no niega el cansancio, lo presenta delante de Dios. Porque es allí donde ocurre el intercambio. Tu debilidad por su fortaleza. Tu peso por su descanso. El Espíritu Santo no solo te cubre, también te renueva. No siempre quitando la carga de inmediato, sino enseñándote a llevarla de otra manera. Contigo no está un Dios impaciente, sino un Padre atento. Uno que no te empuja, sino que te sostiene cuando ya no puedes avanzar solo. Hay tormentas que no terminan rápido porque están formando algo profundo. No para quebrarte, sino para reordenar tus prioridades. Para enseñarte a depender menos de tu resistencia y más de su presencia. Para recordarte que tu valor no está en cuanto aguantas, sino en a quién perteneces. En medio del cansancio, el Espíritu habla con suavidad. Te recuerda que no estás atrasado. Que no has fallado por sentirte agotado. Que descansar en Dios también es un acto de fe. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Quizás hoy no necesitas más esfuerzo, sino más rendición. No más lucha, sino más confianza. Hay una fortaleza que no se accede con fuerza humana, sino con humildad. Cuando reconoces que necesitas ayuda, descubres que nunca estuviste solo. La tormenta sigue, pero ya no te consume igual. Porque ahora sabes dónde recargar tu espíritu. Sabes dónde respirar. Sabes dónde dejar lo que pesa. Dios no te exige más de lo que puedes dar. Él te ofrece más de lo que puedes producir por ti mismo. Y en ese intercambio silencioso, algo cambia. No afuera todavía, pero sí dentro. El cansancio no desaparece de golpe, pero ya no gobierna. Hay una fuerza nueva, una paz que comienza a brotar, una esperanza que se rehúsa a apagarse. Porque incluso en la fatiga, Dios sigue siendo tu fortaleza. Y si en lugar de preguntarte cuándo terminará la tormenta, Dios te está invitando a descubrir quién se está formando dentro de ti mientras atraviesas este proceso. Porque hay cambios que no se ven de inmediato. No hacen ruido. No anuncian su llegada. Pero transforman el corazón de maneras profundas. El Espíritu Santo no solo te protege del impacto externo, también trabaja en tu interior, ajustando tu mirada, fortaleciendo tu fe, alineando tu confianza. Tal vez antes buscabas seguridad en respuestas rápidas. En soluciones visibles. En señales claras. Y ahora estás aprendiendo a descansar sin tener todo claro. A confiar sin controlar. A caminar sin ver el camino completo. Eso no es debilidad. Es madurez espiritual. Caminamos por fe, no por vista. Hay una fortaleza que no se construye con muros, sino con convicción. Una defensa que no depende de circunstancias favorables, sino de una relación viva con Dios. Y esa fortaleza se edifica precisamente en los momentos donde decides seguir creyendo, aun cuando no entiendes. El Espíritu Santo afina tu oído en la tormenta. Te enseña a distinguir su voz entre el ruido. A reconocer su paz en medio de la presión. A percibir su guía incluso cuando el entorno es confuso. Y cuanto más escuchas, más seguro te sientes. No porque el peligro desapareció, sino porque sabes quién te guarda. Puede que hoy no tengas claridad sobre el resultado. Pero tienes algo más valioso, la certeza de la presencia de Dios contigo. Y esa certeza cambia la manera en que enfrentas todo. Ya no reaccionas igual. Ya no te desestabilizas con la misma facilidad. Hay una firmeza nueva en tu interior. La tormenta se convierte en aula. No para castigarte, sino para enseñarte.
para mostrarte que tu fe no depende de emociones estables. Que tu esperanza no se apoya en circunstancias favorables. Que tu vida está anclada en algo mucho más sólido. El Señor afirma los pasos del que se deleita en Él. Quizás estás empezando a notar pequeños cambios. Una reacción más tranquila. Una oración más honesta. Un descanso más profundo. Son señales de que algo está creciendo. De que el Espíritu está obrando con intención. De que esta tormenta no es un retroceso, sino un proceso. Dios no improvisa contigo. No te expone sin cubrirte. No te lleva a un lugar donde su gracia no pueda sostenerte. Cada paso está medido. Cada temporada tiene propósito. Incluso esta. Incluso ahora. Y mientras sigues avanzando, tal vez más lento de lo que quisieras, pero más firme de lo que imaginas, algo queda claro. No estás siendo destruido. Estás siendo formado. No estás perdiendo terreno. Estás ganando profundidad. Porque en cada tormenta, Dios no solo es refugio, también es arquitecto de una fe más fuerte. ¿Te has preguntado alguna vez si esta tormenta también está revelando áreas donde tu confianza aún necesitaba ser fortalecida? No para señalarte fallas, sino para mostrarte con amor donde Dios quiere afirmarte más. Porque hay zonas del corazón que solo se revelan cuando el viento sopla fuerte. Lugares donde pensabas estar firme, pero descubres que aún dependías de certezas humanas. Y lejos de ser una derrota, eso se convierte en una invitación. El Espíritu Santo no expone para avergonzar. Revela para sanar. Señala para proteger. Te muestra con claridad aquello que necesita ser entregado, no para dejarte vulnerable, sino para cubrirte mejor. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tal vez esta tormenta ha removido seguridades antiguas. Planes bien estructurados. Expectativas que parecían estables. Y al caer, dejaron una sensación de vacío. Pero ese espacio no quedó desatendido. Dios lo está llenando con algo más firme. Algo que no depende de circunstancias. Algo que no se quiebra con la presión. Hay una defensa que se activa cuando decides confiar incluso sin entender. Cuando eliges obedecer aunque el panorama sea incierto. Cuando entregas el control y permites que Dios marque el ritmo. No porque renuncies a pensar, sino porque reconoces que su sabiduría es mayor. El Espíritu te guía a un nivel más profundo de fe. Una fe que no necesita confirmaciones constantes. Que no se sostiene por resultados inmediatos. Que aprende a descansar en la fidelidad de Dios, no en la estabilidad del entorno. El justo vivirá por la fe. Quizás antes pedías que la tormenta se fuera. Y ahora comienzas a pedir que Dios te enseñe a permanecer. A mantenerte firme sin endurecerte. A confiar sin cerrarte. A avanzar sin perder sensibilidad. Eso es crecimiento. Eso es transformación real. Dios no te endurece con la tormenta. Te refina. No te aísla, te acerca. No te reduce, te afirma. Y mientras el proceso avanza, descubres que hay menos resistencia interna. Menos lucha por controlar. Más disposición a confiar. La fortaleza de Dios no es un lugar frío. Es un espacio vivo. Seguro. Donde puedes descansar sin bajar la guardia. Donde puedes ser honesto sin temor. Donde puedes reconocer tus límites y aún así sentirte protegido. Tal vez hoy no ves la tormenta como antes. No porque haya perdido intensidad, sino porque tú has ganado perspectiva. Sabes que no todo lo que tiembla es amenaza. Que no todo lo que se mueve es peligro. Que hay sacudidas que solo están ajustando lo que debía alinearse. Y mientras sigues avanzando, algo queda claro en lo profundo. Dios no solo te defendió del impacto. Te enseñó a confiar de una manera más libre, más completa, más segura. Y esa confianza comienza a sostenerte incluso cuando el viento vuelve a soplar.
Y si esta tormenta está llegando a su punto final no cuando todo se calma, sino cuando tu corazón aprende a descansar plenamente en Dios. Porque hay un descanso que no depende del silencio exterior. Un reposo que nace cuando dejas de luchar contra lo inevitable y comienzas a confiar en lo eterno. El Espíritu Santo te conduce a ese lugar. No a la resignación, sino a la paz verdadera. Esa que permanece incluso cuando el entorno aún no cambia. Dios no te prometió ausencia de tormentas, pero sí su presencia constante. Y cuando esa verdad se vuelve real para ti, algo se acomoda por dentro. Ya no necesitas vigilar cada movimiento. Ya no anticipas el desastre. Hay una calma que brota de saber que estás sostenido. Tal vez aún hay incertidumbre. Tal vez todavía hay decisiones pendientes. Pero ya no te paralizan igual. Porque ahora sabes que tu vida no está a la deriva. Está en manos fieles. El Señor guarda tu salida y tu entrada, ahora y para siempre. El Espíritu Santo te recuerda que no estás atravesando esto solo para sobrevivir. Estás aprendiendo a vivir desde un lugar más profundo. Un lugar donde la confianza no se negocia. Donde la fe no depende de emociones fluctuantes. Donde la esperanza se ancla en la verdad de quién es Dios. Hay una fortaleza interior que se consolida cuando decides creerle a Dios más que a tus pensamientos. Cuando eliges su voz por encima del ruido. Cuando permites que su paz gobierne tu mente. No como una emoción pasajera, sino como una convicción estable. Quizás hoy te sorprendes reaccionando distinto. Con más calma. Con más claridad. Con menos temor. Son señales de que algo ha cambiado. De que el Espíritu ha estado obrando mientras tú seguías caminando, incluso sin notarlo. Dios no apresura los procesos, pero tampoco los alarga sin propósito. Cada etapa tiene un objetivo. Cada temporada deja una enseñanza. Y esta tormenta, lejos de debilitarte, ha fortalecido tu interior de maneras que solo el tiempo revelará por completo. No subestimes lo que Dios ha hecho en ti. Aunque no todo esté resuelto, hay una base nueva. Una confianza más firme. Una relación más profunda. Has aprendido que refugiarte en Dios no es huir, es habitar. No es escapar, es permanecer. Y mientras avanzas, el corazón comienza a entender algo esencial. La verdadera seguridad no está en que todo salga como esperabas, sino en saber que, pase lo que pase, Dios sigue siendo tu fortaleza y tu defensor. Hay paz aquí. No porque el mundo se detuvo, sino porque tu interior encontró su lugar seguro. Y desde ese lugar, estás listo para seguir adelante, con la certeza de que ninguna tormenta es más fuerte que el Dios que te guarda. Puedes percibir cómo, después de todo lo que has atravesado, tu corazón ya no responde igual que antes frente a la tormenta. No porque ahora seas invulnerable, sino porque has aprendido dónde pararte. Has descubierto que hay un lugar interior al que el miedo no puede acceder. Un espacio donde la voz del Espíritu es más fuerte que el ruido exterior. Y ese lugar no apareció por casualidad. Se formó paso a paso, en medio del proceso. Tal vez al inicio buscabas respuestas rápidas. Tal vez pedías señales claras, soluciones inmediatas, alivio urgente. Y aunque Dios escuchó cada oración, eligió algo más profundo. No solo cambiar la situación, sino transformarte a ti mientras caminabas dentro de ella. Porque hay victorias que no se miden por lo que termina, sino por lo que permanece. Hoy puedes mirar atrás y notar que no fuiste abandonado en ningún momento. Incluso cuando dudaste. Incluso cuando te cansaste. Incluso cuando pensaste que no podrías más. Dios no retrocedió. Su presencia no se debilitó. Su defensa no falló. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. La tormenta no logró quebrarte porque nunca estuviste solo. Fuiste sostenido de formas que quizás no comprendiste al principio. Con paz en momentos inesperados. Con fuerzas que no sabías que tenías. Con una esperanza que se negó a desaparecer, incluso cuando todo parecía oscuro.
El Espíritu Santo te ha guiado con paciencia. No te apresuró. No te comparó. Caminó contigo al ritmo de tu corazón. Te enseñó a confiar sin exigirte perfección. Te mostró que Dios no es solo refugio en emergencias, sino morada permanente. Ahora sabes algo que antes era solo teoría. Que la fortaleza de Dios no es una idea poética, es una realidad viva. Que su defensa no depende de que todo esté en calma, sino de que Él está presente. Que incluso en la incertidumbre, hay seguridad cuando confías. Tal vez aún no ves el cuadro completo. Tal vez hay preguntas sin respuesta. Pero ya no te paralizan. Porque tu fe no está colgada de un resultado específico. Está anclada en la fidelidad de Dios. Y eso cambia todo. El corazón empieza a descansar de verdad cuando entiende que no necesita entenderlo todo. Solo necesita permanecer. Permanecer en la confianza. Permanecer en la entrega. Permanecer bajo la cobertura de aquel que no falla. Los que confían en el Señor son como el monte que no se mueve. Y mientras esta etapa se cierra suavemente, algo queda claro en tu interior. No saliste igual. Hay más claridad. Más firmeza. Más paz. La tormenta pasó, pero la fortaleza quedó. Y ahora sabes dónde acudir, siempre. Y si este momento no es solo un cierre, sino el inicio de una forma nueva de caminar con Dios, más consciente, más confiada, más cercana. Porque lo que has recibido no es solo consuelo. Es dirección. No es solo alivio. Es revelación. Has escuchado la voz del Espíritu recordándote que, en cada tormenta, Dios sigue siendo tu fortaleza y tu defensor poderoso. Y esa verdad no se queda aquí. Está destinada a extenderse. Tal vez mientras escuchabas, pensaste en alguien más. En una persona que hoy enfrenta su propio caos. En alguien que se siente desprotegido, confundido, cansado. No es casualidad. Cuando Dios habla, siempre lo hace con propósito. Y a veces, ese propósito incluye usar tu experiencia para llevar luz a otros. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesita dirección. Con alguien que ha estado pidiendo una señal. Con alguien que necesita saber que Dios aún habla, que aún protege, que aún defiende. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz. En puente para la esperanza. En un canal por el cual otros pueden recordar que no están solos. Que hay refugio. Que hay fortaleza. Que hay un Dios que no abandona en medio de la tormenta. Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, quédate cerca. Permítete seguir escuchando. Sigue abriendo espacio para que la palabra transforme tu interior. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video. No como un gesto automático, sino como una decisión consciente. Porque cuando lo haces, ayudas a que la palabra llegue a quienes más la necesitan. No estás solo presionando un botón. Estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares donde tú quizás no puedas ir, pero donde su espíritu sí puede alcanzar. Hay personas esperando exactamente lo que tú acabas de recibir. Corazones cansados. Almas confundidas. Vidas que necesitan recordar que, aun cuando todo tiembla, Dios permanece firme. Y hoy tú puedes ser parte de eso. Quédate. Escucha. Crece. Permite que esta verdad siga tomando forma en tu vida. Porque lo que comenzó como una tormenta se ha convertido en una revelación. Y lo que hoy comprendes no es solo para este momento, sino para cada desafío que vendrá. Dios sigue siendo tu fortaleza. Sigue siendo tu defensa. Sigue siendo tu refugio seguro. Y esta historia no termina aquí. Apenas comienza.